Hola, muy buenas. Hola. Hoy dentro de nuestro canal de Biogéminis, Javier nos va a hablar de algo que está muy interesante. Es del Amazonas. Háblanos del Amazonas. Bueno, el Amazonas es una vasta región de la parte horizontal y septentrional de América del Sur, que comprende la selva tropical de la cuenca del río Amazonas, ¿no? Hay otras zonas adyacentes, regiones como las Guayanas, el Gran Chaco, también poseen selvas tropicales, ¿no? Por lo que muchas veces se le considera parte de la Amazonía, pero yo quiero centrarme en el Amazonas. En el Amazonas, lo que es ese río. Exacto. ¿Qué tamaño tiene esta selva? Bueno, Comprende este río? esta selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo. Se considera que su extensión llega a aproximadamente a 7 millones de kilómetros cuadrados repartidos entre 9 países. Pero bueno, los más importantes, Brasil, por un lado, por supuesto, y Perú. No, es que no tiene tamaño Brasil. Sobre todo Brasil. Bueno, la selva amazónica se desarrolla alrededor del río Amazonas y de su cuenca fluvial, ¿no? Las altas temperaturas favorecen el desarrollo de una vegetación tupida, no, lo siguiente, ¿no? Y exuberante. Siempre, siempre, siempre verde. Mira, Ahí estoy poniendo eso es verde, eso es son tonterías. difícil entrar en esa selva tropical. Selva tropical, entonces. Toda la flora de la selva tropical húmeda sudamericana está presente en la selva amazónica, ¿no? Existen en ella innumerables especies de plantas, todavía muchas de ellas no se sabe nada de ellas, sin clasificar. Pues ni meter. Miles de especies de aves, innumerables anfibios y millones de insectos, ¿no? Un 20% de las especies mundiales de plantas se hallan allí, en la selva amazónica, ¿no? Entre los mamíferos del Amazonas podemos encontrar gran cantidad de especies. ¿Qué? Monos, el jaguar, el puma, el tapir, los ciervos. En sus aguas viven dos especies de delfines, como el delfín rosado, y se encuentran reptiles con gran cantidad de especies de tortugas acuáticas, terrestres, caimanes, cocodrilos y multitud de serpientes, entre ellas la anaconda, que es el mayor ofidio del mundo. Muchísimas más cosas que en Australia. ¿Te acuerdas de todo de Australia? Pues ahora la Amazonas. Mira, ponme la fobia, mira. Ahí está. Vale. Vamos a ver, podemos decir que tiene una importancia a sus aves a nivel mundial, obviamente. Supongo que el resto de bichos también, pero ¿las aves? Claro. No hay otro ecosistema en el mundo con tanta cantidad de especies de aves entre las que destacan. ¿Cuáles? Veamos. Los guacamayos, los tucanes, las grandes águilas como el águila arpía, que ya hemos hablado De ella, aquí, sí, preciosa. y otras muchas especies en general de coloridos plumajes. Bueno, hablemos, un 20% de las especies mundiales de aves se encuentran ahí, en la selva amazónica. Por eso tengo yo tanta importancia, ¿no? Que es la selva amazónica, que es el río Amazonas y Es lo que conlleva. ¿Qué importancia tiene entonces Bueno, Amazonas? la Amazonía no solo es una reserva de carbono, también es clave para estabilizar y regular los patrones climáticos regionales y globales, debido a que el vapor de agua que se libera allí regenera ríos y genera ríos. Entonces, en la atmósfera, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a fluir toda una serie de esos ríos voladores, que llegarán las lluvias a las distintas regiones. El efecto es del Amazonas. ¿Qué características tiene entonces el Amazonas? Bueno, se caracteriza por unas precipitaciones y en su mayoría está ocupada por bosque húmedo tropical. Los bosques amazónicos representan algo más del 56% del total mundial de bosques que son de esta zona, ¿no? Sí. Aproximadamente el 3% del área de la región, que convendría pues aproximadamente unos 22 millones de hectáreas. No está mal. 22 millones de hectáreas. Hectáreas. Sí, sí. Entonces voy a decir que Amazonas y la Amazonía es toda riqueza natural, pero por todos partes, por donde se le mire. Claro, se estima que la población total de la Amazonía es de 22 millones de habitantes en 1992, lo que incluye numerosas tribus indígenas. 22 millones en toda la Amazonía, ¿eh? Vale. La enorme riqueza de la Amazonía ha permitido la subsistencia y desarrollo de formas de vida únicas. Sus ecosistemas se caracterizan por una gran biodiversidad y albergan más de 30.000 especies de vegetales, cerca de 2.000 especies de peces,
60 especies de reptiles, 35 familias de mamíferos y aproximadamente 1.800 especies de aves. O sea, es todo muy grande, ¿no? Pues entonces podemos decir que es grandes recursos mundiales en esta zona, ¿no? Claro, la Amazonía no puede ser considerada únicamente como una reserva de la biodiversidad, no puede ser, ¿no? Sino también como una importante fuente de recursos para el desarrollo global de lo que será el mundo, ¿no? Contiene una de las mayores reservas conocidas de bauxita, cerca del 15% del total mundial, y es uno de los mayores proveedores de hierro y de acero a los mercados mundiales. La madera y los productos derivados, oro y estaño, son otros productos con creciente demanda para la exportación. Bueno, ahí está, ¿no? Pues procuremos que no pase esto como ha ocurrido, ¿eh? En todas estas Mira zonas. ese incendio, ¿no? Está puesto. Siguiente. Siguiente. Esa. Muy bien. Adiós. Venga, hasta luego.